El carácter cancelatorio de los beneficios sociales convalida los pagos diminutos, insuficientes o menores a lo que la ley En esta establece. oportunidad vamos a revisar la Revisemos cómo casación resuelve la Corte Suprema. 19-2023 Piura, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El pronunciamiento está referido al efecto cancelatorio de los beneficios sociales, el que si bien tiene relación directa con el régimen laboral especial del trabajador portuario, el criterio desarrollado en este pronunciamiento alcanza a todo trabajador que se encuentra bajo el régimen de la actividad privada. Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de vista, que confirma la sentencia de primera instancia que declara fundada en parte la demanda y modifica el monto ordenado a pagar. Las causales que denuncia la parte recurrente son dos: la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y también la infracción normativa del artículo 15 de la Ley 27.866. En relación al proceso, la parte demandante pretende el reintegro de los siguientes conceptos: por medio turno, por horas extras, por trabajo nocturno, por domingos y feriados y finalmente por utilidades, y sustenta su demanda en la falta de pago y pagos diminutos de dichos conceptos. Ambas instancias, como se ha señalado, han estimado en parte su pretensión. Ahora bien, la Corte Suprema precisa que la decisión de la Sala Superior ha sido cuestionada por la parte demandada, señalando que, al otorgar los beneficios sociales reconocidos al demandante, no se ha considerado que en el régimen laboral del trabajador portuario el pago de la remuneración y los beneficios sociales tienen efecto cancelatorio, situación que impide al trabajador cuestionar posteriormente ante la vía judicial, aduciendo pagos diminutos o incompletos, en tanto los pagos fueron liquidados y efectuados en su oportunidad. En virtud de ello, señala la Corte Suprema, se advierte que el problema jurídico que plantea el recurso de casación consiste, en primer lugar, determinar la correcta interpretación del carácter cancelatorio de los beneficios sociales previstos en el régimen laboral del trabajador portuario y si ello impide que posteriormente el trabajador pueda cuestionar la suficiencia de los pagos efectuados por el empleador. Y dos, determinar si existen vicios en la motivación que generen la nulidad de la resolución de la Sala Superior. Sobre la infracción normativa del artículo 15 de la Ley 27.866, la Corte Suprema efectúa un análisis sobre el contenido del marco normativo del régimen del trabajo portuario y señala que el artículo 14 de dicha norma prevé que el trabajador portuario está vinculado al empleador portuario mediante un contrato a plazo indeterminado, pero discontinuo, el cual queda perfeccionado con el nombramiento. Esta ley está reglamentada por el Decreto Supremo 013-2004-TR, en cuyo artículo 19 también sostiene lo mismo. Sostiene o regula o prevé que la relación que vincula a las partes es uno de naturaleza indeterminada y discontinua, y que dicho contrato constituye uno de intermitencia, de acuerdo a la ley y a su reglamento. Además, este reglamento también se remite a las disposiciones de forma supletoria previstas en el Decreto Supremo 003-97-TR. También en este artículo se señala y se autoriza a celebrar contratos sujetos a modalidad, de acuerdo al régimen general. Y finalmente, en este artículo también se precisa que por reglamento interno de trabajo se regularán las disposiciones relativas a las normas disciplinarias de la relación laboral del trabajador portuario. Entonces, la Corte Suprema infiere que los dispositivos normativos antes citados precisan que el trabajador portuario ostenta una naturaleza particular al prestar sus servicios bajo un contrato intermitente, indeterminado y discontinuo, justificado en la necesidad de sus actividades operativas en los terminales portuarios. Ahora, en relación a la remuneración y beneficios sociales, este reglamento en el artículo 24 señala que el abono de las remuneraciones y beneficios sociales se efectuarán semanalmente y en forma cancelatoria conforme los porcentajes que acá se detallan. Por ejemplo, 16.67% de la remuneración diaria por descanso semanal obligatorio, 16.67% de la remuneración diaria por gratificaciones legales, 8.3% de la remuneración diaria por vacaciones, la parte proporcional de asignación familiar de acuerdo al. En el último párrafo de este artículo 24 se precisa que la remuneración y los beneficios sociales legales anteriormente descritos se calculan y se cancelan solo por el tiempo efectivamente laborado. Además de ello, la Corte Suprema cita el contenido del artículo 15 de la Ley del Trabajo Portuario, que establece que los derechos se calculan y abonan por jornada a destajo. Los pagos se efectúan semanalmente. El reglamento aprobará el formato de uso semanal para la liquidación y pago de las remuneraciones y de beneficios sociales. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se rige por la ley de la materia. Es en esta línea que la Corte Suprema concluye que, en virtud de lo expuesto, se entiende que la remuneración diaria comprende el salario básico más la proporción de descansos remunerados, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y otros, reiterando el efecto cancelatorio al momento de realizar la liquidación efectuada al término del turno o periodo.
Aunado a ello, la Corte Suprema efectúa el análisis de lo que consiste y se entiende por el principio de renunciabilidad de los derechos laborales previstos en la Constitución en los siguientes términos. El derecho del trabajo, dada su naturaleza tuitiva, está provisto de principios orientados a proteger a la parte más débil de la relación laboral, con la finalidad de equilibrar la simetría material existente. En efecto, los principios son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas formas, orientar la interpretación de las existentes y resolver casos no previstos. Una de las manifestaciones se encuentra prevista en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución Política, que señala que en la relación laboral se respetan los siguientes principios. Inciso 2, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Asimismo, entre otros dispositivos, el artículo 20 del Decreto Supremo 001/98-TR también hace referencia a este principio al señalar que la forma del trabajador en las boletas de pago o la confirmación de su recepción electrónica no implica renuncia por este a cobrar las sumas que considere le corresponden y no figuran en la boleta. El principio de renunciabilidad de derechos supone entonces la protección en materia laboral. Por eso son inválidos los actos de renuncia de derechos no disponibles. Es decir, mediante este principio se prohíbe que por medio de un acto de disposición el titular de un derecho renuncie a un derecho establecido en una norma imperativa. En este sentido, señala la Corte Suprema, este principio es fundamental, toda vez que implica la imposibilidad jurídica de que el trabajador renuncie voluntariamente a un beneficio que la ley o la Constitución le otorga. Asimismo, constituye un límite material frente a cualquier interpretación normativa que pudiera implicar convalidar renuncias o afectaciones indebidas de derechos mínimos del trabajador. Ahora, la Corte Suprema analiza el carácter cancelatorio a la luz del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, para lo cual toma en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo, a través del Convenio 137, establece que los Estados deben garantizar una protección especial de sus ingresos y condiciones de trabajo, en razón a las características propias de su labor, asegurando una remuneración o prestación mínima garantizada. Siendo esto así, la Corte Suprema precisa que el carácter cancelatorio de los beneficios sociales previstos en el régimen portuario, contenido en el artículo 24 del Decreto Supremo 013/2004-TR y el artículo 15 de la Ley 27.866, debe ser interpretada a la luz del principio de irrenunciabilidad de derechos, consagrado en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Pues, como bien se ha indicado supra, este principio constituye un límite material frente a cualquier interpretación normativa que pudiera implicar la convalidación de renuncias o afectaciones indebidas de derechos mínimos del trabajador. Así pues, el término cancelatorio que consigna la norma del régimen portuario no debe interpretarse como una renuncia de derechos ni como la conformidad absoluta con el pago realizado por el empleador. Por el contrario, debe entenderse como la periodicidad y oportunidad en que se liquidan los beneficios laborales adeudados. Es decir, implica que el empleador no puede retener el pago de los beneficios sociales para cancelarlos anualmente o al momento del cese, como ocurre en el régimen común, pues está obligado a liquidarlos proporcionalmente de acuerdo con el tiempo efectivamente laborado. En efecto, el artículo 24 del Decreto Supremo 013/2004-TR constituye el parámetro normativo que determina la correcta liquidación de los beneficios sociales en el tiempo efectivamente elaborado. Por lo que si el empleador incumple con el cálculo y el pago conforme a lo dispuesto en dicho precepto normativo, no puede sostenerse válidamente que el pago efectuado produzca efectos cancelatorios. En este sentido, sostiene la Corte Suprema, en virtud del principio de renunciabilidad de derechos, el hecho de que se realice el pago con carácter cancelatorio implica que el empleador cumpla con su obligación de realizar la liquidación y el pago de remuneraciones y pago de beneficios sociales en el tiempo efectivamente elaborado, extinguiendo la obligación jurídica únicamente de los importes de los conceptos calculados y pagados, pero de ninguna manera supondrá convalidar deficiencias en los pagos por errores de cálculo o pagos diminutos de los conceptos, porque el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales del trabajador portuario deberán liquidarse y pagarse conforme a la normativa laboral aplicable. En el caso concreto, está determinado que el demandante laboró en turno noche y la entidad demandada no cumplió con abonar íntegramente este concepto por la labor efectuada en horario nocturno. También está verificado que el demandante laboró en sus descansos obligatorios y feriados, pero la entidad demandada no cumplió con abonar íntegramente por la labor efectuada en días, domingos y feriados. Y también está comprobado que la demandada no cumplió con el pago íntegro por concepto de utilidades. En esta línea, la Corte Suprema sostiene que los hechos antes descritos no son objeto de control casatorio porque, en atención a lo regulado en el artículo 34 de la Ley 29.497, nueva Ley Procesal del Trabajo, este solo procede ante la patología en aplicación e interpretación de la ley y no por cuestionamientos que pretendan la reevaluación del material probatorio, que viene a ser un ejercicio jurídico permitido por el sistema procesal únicamente a las instancias de mérito. Entonces, lo que hace la Corte Suprema pues, es efectuar una interpretación respecto
del efecto cancelatorio de los beneficios sociales en relación a los trabajadores bajo el régimen portuario. En el caso de auto sostiene, la Corte Suprema y las instancias de mérito han verificado de manera fehaciente que la demandada, si bien efectuó pago por trabajo nocturno, por labores en domingo y feriados, así como concepto de utilidades, no realizó el cálculo de dichos beneficios respecto de todo el periodo efectivamente elaborado, generándose pagos insuficientes. No obstante, la demandada sostiene que lo resuelto por las instancias de mérito es erróneo al considerar que el régimen del trabajador portuario, las remuneraciones y los beneficios sociales tienen efecto cancelatorio. Al respecto, la Corte Suprema, conforme a lo señalado en esta resolución, precisa que el carácter cancelatorio previsto en el artículo 15 de la Ley 27.866 y en el artículo 24 de su reglamento debe ser interpretado a la luz del principio de renunciabilidad de derechos reconocidos en el artículo 26, inciso 2 de la Constitución. Por lo tanto, el pago con carácter cancelatorio implica que el empleado cumpla con su obligación de efectuar la liquidación y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales en función del tiempo efectivamente elaborado y conforme a la periodicidad y oportunidad establecidas en la ley, extinguiéndose la obligación jurídica únicamente respecto a los importes debidamente calculados y efectivamente pagados. Sin embargo, ello no supone en modo alguno la convalidación de deficiencias derivadas de errores de cálculo o pagos insuficientes, pues las remuneraciones y beneficios sociales del trabajo portuario deben liquidarse y abonarse con arreglo a la normativa aplicable. Esto ya lo señaló en su parte considerativa, ¿no? En este contexto, reitera la Corte Suprema el carácter cancelatorio no enerva el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del trabajador portuario, quien debe acudir a la vía judicial a fin de reclamar el íntegro y correcto pago de remuneraciones y beneficios sociales conforme a la normativa vigente. En consecuencia, habiendo las instancias de mérito determinado que los pagos efectuados por el empleador resultaron insuficientes respecto a lo dispuesto en la normativa laboral aplicable, la decisión de amparar la demanda y ordenar el reintegro de los conceptos reclamados se encuentra arreglada a derecho. Por lo tanto, no se advierte la infracción normativa de la causal que se denuncia. En relación a la infracción normativa que se sustenta en la vulneración del debido proceso o eh, el vicio en la motivación de la decisión judicial, la Corte Suprema lo que hace finalmente es declarar infundada dicha causa. En este orden de ideas, entonces, la Corte Suprema ha establecido que a los trabajadores bajo el régimen portuario, aun cuando los pagos que se efectúan de manera semanal respecto a sus beneficios sociales tienen carácter cancelatorio, esto no menoscaba la posibilidad de que acuda a la vía judicial a reclamar los reintegros de pagarse de forma diminuta, incompleta, insuficiente, aun cuando la norma dice que son cancelatorios porque esta no debe ser entendida como debidamente pagada, sino como en la oportunidad y en la periodicidad que establece la ley y conforme la ley, porque ello además se sustenta en el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrado en la Constitución Política del Perú. Siendo ello así, la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación, no casaron la sentencia. Este mismo criterio se aplica a cualquier trabajador bajo el régimen de la actividad privada, es decir, por más que el trabajador firme su liquidación de beneficios sociales, de verificar a posteriori que son pagos diminutos, insuficientes, el hecho de haber recepcionado la hoja de liquidación de los beneficios sociales de ninguna manera puede restringir la posibilidad de solicitar los respectivos reintegros. Saludos.